Día Mundial del Clima y mañana se cumple en un formato inédito la Hora del Planeta. Fechas que por la carga del momento que estamos pasando debido a la pandemia del coronavirus adquieren otro relieve u otra dimensión. Con más de la cuarta parte de la población del mundo en cuarentena, aparecieron diferentes señales que parecieran indicar que con nuestra lucha contra la enfermedad tangencialmente le dimos un respiro a la salud del planeta. Es increíble que en unos pocos días, en un breve lapso, eterno para nosotros, pero muy breve en términos planetarios, comenzaron a verse diferentes especies de animales ocupando espacios donde habitualmente deambulaba el ser humano. Así se vieron monos, ciervos, venados, osos, peces y aves, entre otras especies, que poco a poco fueron mostrándose en espacios urbanos, ahora semidesérticos. Paralelamente, los registros que miden polución y emisión de gases de efecto invernadero detectaron mucha menos contaminación ambiental en las grandes ciudades, en los grandes polos industriales del globo. Las aguas de Venecia volvieron a ser transparentes y en sitios donde habitualmente flotaba basura se vieron cisnes y delfines. Tal vez este fuerte golpe a la humanidad pueda hacernos reaccionar. Estábamos haciendo las cosas mal. El planeta está muy cerca del no retorno con motivo del calentamiento global. No es broma, no es un cuento chino, es peligrosamente real. Cuando pase esta pandemia, y esperemos que sea pronto, es muy probable que el mundo no vuelva a ser igual. Será imprescindible que ese nuevo escenario nos permita hacer algo diferente. No podemos tomarnos esta situación a la ligera. Deberemos trabajar para construir algo nuevo, con paradigmas que incluyan una visión holística, integral de los temas y un planteo de verdadera sustentabilidad para el planeta. No es la primera vez que el mundo como sistema tambalea. Ya hemos tenido cientos de pestes, hambrunas y guerras de todo tipo y color y no hemos aprendido hasta ahora. El día después del coronavirus tendremos una vez más la posibilidad de empezar de nuevo. La solución difícilmente será encerrarse en visiones nacionalistas, sectarias. Probablemente habrá que impulsar proyectos de cooperación, investigación y desarrollo a escala global, porque los grandes desafíos que tenemos no saben de mapas, fronteras arbitrarias ni colores partidarios. Tal vez ustedes estarían a punto de preguntarme, ¿y por qué lo haríamos? ¿Por qué lo haríamos diferente? Y yo estaría tentado de decirles, como los Beatles alguna vez, entre otras cosas, porque el mundo da vueltas y porque el cielo es azul.
Continuamos entonces en Aquí el Planeta, con justamente después de haber escuchado a este grupo justamente que ha trascendido. En su momento a John Lennon le decían que podía escribir por allí canciones de pop y rock solamente, y en algún momento dijo, no, puedo hacer otras cosas con armonías diferentes, y salió justamente Because, donde se ven las tres voces de los Beatles. Obviamente Ringo estaba en otra cosa, y sin duda este fue un tema que trascendió y llegó a Abbey Road allí en el año 1969, uno de los grandes temas, y queríamos tratar justamente aquí el planeta, porque habla de algunas cosas simples, de por qué muchas veces hay que seguir. Y como decía, esto se llama Aquí el Planeta, va hasta las 2 de la tarde, y vamos a saludar a César Sánchez. ¿Cómo anda, César? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola Guille, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Por ahora me trata bien, se podría decir. No sé por allí cómo lo están llevando. No, muy bien, tratando, hay que quedarse en casa, hay que hacer lo que corresponde, y obviamente, seguramente vamos a hablar hoy también con Fernando Laborda, con el tema de la comunicación responsable, porque hemos interactuado con algunos comunicadores de salir un poco de los temas de hipódromo o de encuestas, ¿no? ¿Cuántos infectados, cuántos muertos, cuánto, parece una carrera contra esta cuestión, y si bien hay que informar, hay que hacerlo en forma responsable, sin alarmar por un lado, ni tampoco desinformar, lo que sería una delgada línea roja de equilibrio, ¿verdad? Muy finito realmente. Bueno, vos sabés que hemos estado trabajando en la semana, eh, no solo para aquí el planeta, para Vivir y Correr Radio también, por supuesto, y de paso me paso el chivo de lo que van a escuchar mañana sábado de la noche. Hemos hecho contacto con un psicólogo y amigo y runner, por supuesto. Él es vasco, vive en Bilbao, perdón, San Sebastián, en Donostia, y desde allí nos contó algunas cosas que, bueno, en algún momento lo vamos a escuchar. Preparamos algunos pedacitos del audio de la nota porque realmente es muy interesante cómo se lleva esta situación en otras partes del mundo. Eh, Te cuento, por acá es vivir y correr en casa, lo cual no es fácil, lo cual no es sencillo, pero bueno, se llevan rutinas, se llevan trabajos, se trata uno de realizar lo que puede y de hacer el trabajo periodístico de la mejor manera con los recursos disponibles. Exacto, Cuando quieras, exacto. cuando dispongas, cuando vos digas, te puedo contar algunas cositas de movilidad, en este caso no sustentable, me atrevería a decir saludable, pero bueno, cuando vos dispongas, Guille, lo Perfecto, vamos no. llevando como digas. Vamos llevando, y le pedimos también disculpas muchas veces a la audiencia. Sabemos que está Javi Martínez haciendo maravillas en los controles, esto toda la distancia, María Laura del Rosso en la producción, y nosotros también a la distancia, así que si hay alguna leve desprolijidad es porque, bueno, uno tiene que trabajar de otra manera, casi de campaña. Yo sé que la gente lo entiende y lo están haciendo muchísimos de los colegas a través de los otros medios de comunicación. Sí, la verdad que la tecnología ayuda muchísimo en este caso, esta posibilidad de, aunque esto es radio, no es televisión, nos veamos nosotros a través de las camaritas de nuestras compus o nuestros celulares o demás, no es lo mismo que estar en el estudio, no es lo mismo que tenerte a tiro de mano como sucede habitualmente, pero Claro. ayuda a por lo menos saber en qué está el otro, saber por el gesto tratar de adivinar qué va a hacer. Me la imagino a María Laura detrás del WhatsApp tratando de coordinar, me lo imagino a Javi viendo qué vamos a hacer cada uno de nosotros, tratando de imaginarlo. Hay un mínimo guión de un programa en vivo, pero es muy difícil eh, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Muy distinto a lo que estamos acostumbrados y cuesta, por supuesto, pero hay que adaptarse y hay que llevarlo. Así que aquí estamos, estrenando para mí tecnología de transmisión en vivo, es toda una novedad. Seguramente. Y hablaba al comienzo de que ayer fue el Día del Clima, Día Mundial del Clima, muy importante, ¿Mm? y no es extemporáneo, no es anacrónico, porque en verdad es interesante que la ONU en su momento lo haya establecido para concientizar a la población sobre los efectos nocivos, como decíamos al comienzo del programa, que ha tenido la actividad humana a lo largo del tiempo, en los últimos 150 años.
Y mañana se celebra, se conmemora, se recuerda el Día de la Tierra. Tiene que ver con eso de apagar las luces de manera simbólica, que se hace inclusive con concentraciones y recitales y conciertos. Esta vez va a ser de manera digital, esta vez va a ser, digamos, cada uno en sus casas, pero va a haber conciertos a través de la web, a través de la red, y también está la posibilidad de a las 20:30 de hacer eso, apagamos un poquito, hacemos descansar el planeta, aunque esta pandemia a los golpes ha hecho respirar un poco al planeta, nos hubiera gustado que fuera de otra manera, pero bueno, vamos a ver qué sucede. No perdemos el hilo justamente de la temática y vamos a tratar de conectarnos con Andrea Brusco. Andrea Brusco es coordinadora regional de Derecho Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y está en Panamá. Y nos va a contar un poco cómo se vive la situación allá en Panamá. En este caso vamos a aprovechar que ella por un lado es especialista en temas ambientales y al mismo tiempo está en Panamá con este nuevo escenario de la pandemia del coronavirus. No se habla demasiado de Panamá, si bien es un lugar mucho de intercambio, de nexo, donde muchas veces los aviones hacen escala y donde hay mucho tránsito. Andrea, ¿nos estás escuchando? Guillermo Saldomando te saluda, también por Skype César Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Un gusto estar con ustedes, como bien vos decías, desde Panamá, aquí desde Centroamérica. Sí, justamente queríamos saber cómo es la situación, cómo se vive allá la cuestión de cuarentena. Sé que se han anticipado bastante a las medidas y de alguna manera la Organización Panamericana de la Salud ha tomado como ejemplo algunas actividades o acciones que se han llevado a cabo. Sí, mira, aquí se tomaron acciones rápido. Estamos en cuarentena obligatoria. Entonces te cuento, por ejemplo, mi número de documento termina en 6. Entonces yo puedo salir solamente de 6 a 7 de la tarde si necesito comprar alimentos o medicamentos. Me puede parar la policía y tengo que mostrar mi número de documento. Estamos así desde hace 2 días. Antes lo que se había implementado era como un toque de queda, que primero fue de 9 de la noche a 5 de la tarde, y en los últimos días, antes de implementarse este sistema que te estoy comentando ahora del número de documento, en los últimos días era de 5 de la tarde a 5 de la mañana, donde nadie podía salir. Entonces yo vivo en una zona que no es muy poblada. Yo no vivo en el centro de la ciudad, pero en un edificio frente casi al canal de Panamá. Y entonces aquí estamos básicamente en nuestros apartamentos. Solamente algunos de los vecinos bajan a pasear a sus perritos muy brevemente dentro del complejo del edificio, pero en la calle no hay nadie, ¿no? Estamos así y estamos haciendo listas de compras y saliendo. Incluso la gente trata de no salir, la verdad no se ve tanta gente. Sí siguen funcionando los sistemas de delivery de alimentos y nos estamos organizando también entre vecinos, ¿no? Como sucede en todos lados. La verdad que esta situación es bien inédita para todos, aquí con los chicos haciendo clases también por internet. Y acomodándonos todos a la misma situación. Nosotros en la oficina también estamos trabajando a distancia desde hace 2 semanas. El primer caso en Panamá se dio el lunes. Uno pierde un poco la noción del tiempo, ¿verdad? Seguro, pero el lunes sí, no sabes qué día vivís, sí, seguro. Sí, hace como 10 días, pero ya tenemos lamentablemente 600, un poco más de 600 personas con coronavirus y un número de 9, la última vez que chequeé eran 9 personas fallecidas. Entonces la tasa es alta. Panamá tiene una población de 4 millones aproximadamente de habitantes, entonces es una tasa alta. Como bien vos decías, es un país donde hay mucho tránsito, ¿verdad? Mucho tránsito tanto marítimo. Hasta hace poco yo veía desde acá, desde mi balcón, los cruceros que pasan por el canal. Claro. Y también mucho tránsito aéreo, ¿no? Andrea, respecto de los testeos, sé que se ha dispuesto, digamos, de manera preventiva algunos testeos, tratar de buscar análisis previos. ¿Esto fue así? ¿Se organizó de esa manera?
Sí, en realidad la respuesta fue bien rápida, ¿no? Tuvimos acá, el tema estalló también por una pasajera y un director de una escuela que falleció. Entonces como que fue una noticia que choqueó a todos, ¿no? Porque no es que fue como gradual, la cuestión fue muy fuerte y el Ministerio de Salud rápidamente y el presidente, como ha pasado en todos lados, ¿no? Pero tomaron como medidas muy enérgicas. Y lo que yo encuentro en Panamá, que obviamente es un país que quiero mucho porque es mi casa, yo lo que encuentro en Panamá es que la gente es disciplinada, ¿verdad? Si bien obviamente en todos lados uno se queja que hay gente que no hace caso, pero en realidad aquí en Panamá la gente es bien disciplinada y yo creo que entendió rápidamente que esta era una situación bien crítica y tomó medidas. Incluso te decía, en algunos casos como adelantándose unos mismos, ¿no? A decir, bueno, a ver cómo nos coordinamos para salir lo menos posible, para cumplir con lo que se está mandando por demás, ¿no? Y yo creo que eso Te hago también una consulta. puede... Al ser un lugar de nexo, seguramente debe haber gente que quedó a mitad de camino, digamos, estaba pensando gente varada. Sí, bueno, Copa es la aerolínea panameña, ¿verdad? Que conecta Panamá con toda la región. Copa dejó de operar en vuelos regionales el domingo pasado. Incluso a mí una amiga de allá de Argentina me contactó el domingo porque tenía un amigo aquí en el aeropuerto que no sabían cómo iban a volver y estaban preocupados. Hubo 3 aviones, si yo no recuerdo mal, hubo 3 aviones de Copa que llevaron pasajeros de regreso a Argentina y así fue pasando con otros países, ¿no? No estamos en este momento en una situación crítica ni así pública respecto de gente que o de gran cantidad de gente que haya quedado con aquí en Panamá y que deba volver o algo. Han ido antes del domingo pasado esta situación se fue como normalizando. Habrá quedado alguna persona fuera. De hecho, lamentablemente también han llegado noticias de una panameña que perdió la vida falleció en España por coronavirus, pero no ha habido, por lo menos que yo esté al tanto, no ha habido mayores complicaciones en ese sentido. Al ser un país chico, también la cantidad de población es mucho menor y además me parece que también en estos casos se toman decisiones con un alcance, como el territorio es limitado, las decisiones que se toman se pueden también implementar de manera coordinada y rápida, ¿verdad? Sí, es más Y alcanzar a todo el manejable. Ahora, te hago una consulta. Como Exacto. especialista justamente en temas ambientales. Habíamos hablado al comienzo de este golpe, ¿no? Y que uno ve, por otro lado, un respiro en algunas situaciones a la naturaleza. Casi es una paradoja. Sí. ¿Cómo ves el día después de esta pandemia? Bueno, el día después yo creo que esto nos va a cambiar, ¿no? Ya nos ha cambiado en el día a día y nos va a cambiar para siempre y ojalá aprendamos lecciones. Lamentablemente esto es sumamente doloroso y es completamente, no diría tanto inesperado porque ya sabíamos que estamos haciendo alteraciones tan fuertes en el ecosistema del cual formamos parte, ¿verdad? No somos algo ajeno a eso. Y en los últimos años, como bien vos decías al inicio, hemos hecho presiones tan fuertes y tan al mismo tiempo y tan complejas, ¿verdad? Que han generado situaciones que están completamente relacionadas con lo que sucede hoy. Porque el coronavirus, bueno, yo no soy una especialista, pero es una enfermedad zoonótica, ¿no? Es una enfermedad que ha pasado de animales a las personas. Y eso se debe, ¿por qué? Porque los hábitats de estos animales silvestres los estamos eliminando, estamos talando los bosques, estamos llevando animales a las ciudades, estamos generando interacciones que no son naturales, ¿verdad? Entonces, hubo muchas predicciones de que algo así podía suceder. Tú también te referías al tema del clima, ¿verdad? Y en materia climática estamos viviendo una crisis que también nos puede llevar
a una situación que altere completamente nuestra forma de vida. Y yo creo que lo que tiene que pasar, lo que va a pasar es que vamos a tener una oportunidad obviamente muy dolorosa y muy costosa. Ya es algo que nadie hubiera querido vivir esto, pero vamos a tener como una oportunidad de repensar algunas formas de vida que eran insostenibles, que ya sabíamos que nos llevaba a un camino sin salida o a una situación de catástrofe, ¿verdad? Entonces hay una oportunidad de crecer de una mejor manera, porque hemos puesto tanto énfasis en el crecimiento económico que nos hemos olvidado de otros bienes globales comunes que no tienen precio realmente. Y ahora, como la misma vida humana, ¿verdad? Y el bienestar de tanta gente que está pasándola realmente muy mal, y en términos de salud, en términos de poder cubrir sus necesidades básicas en estas circunstancias críticas. Entonces, desde la organización tú mencionabas que yo trabajo en Naciones Unidas, ¿verdad? En el ámbito específico del medio ambiente, y nosotros lo que tratamos de promover y de facilitar y de apoyar son formas de vida que nos permitan salir de esta tendencia de deterioro ambiental que estábamos experimentando, que en definitiva, y nos damos cuenta muy claramente todos ahora, estamos atentando contra nuestra propia vida, ¿no? Entonces hay que pensar Andrea, en formas de vida más sostenibles. Exacto, a eso íbamos. Andrea, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, fuerza, estamos todos en la misma y esperemos que aprendamos, ¿no? El día después y mientras tanto sostenernos. Gracias, Andrea. Así es, un abrazo muy grande. Hasta pronto, Gracias. que estemos bien todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. La palabra de Andrea Brusco, coordinadora regional de Derecho Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que está en Panamá. Esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios hasta las 2 de la tarde. Qué bárbaro, Bueno, seguimos y estamos ya en la mitad del programa. Qué rápido se pasó. Yo no sé si es porque estamos a la distancia, pero se fue. Vamos a la tanda y regresamos enseguida. Tenemos material, César, con algunas recomendaciones. Como hablábamos, justamente material directamente de Donostia. Tenemos otra entrevista ligada a lo natural. Bueno, después de la tanda. Ahí va. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com.
Continuamos en el programa, entonces esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios y estábamos pensando algunas recomendaciones que hay que tener cuidado porque en realidad no se puede circular solamente la gente que está autorizada. Pero bueno, César nos va a traer algunas recomendaciones. ¿Está por allí? Acá estoy. Recomendando, digo, y pensando que si bien es cierto, no se puede salir, no se debe salir, no está permitido salir, hay mucha gente que necesariamente tiene que hacerlo porque trabaja justamente en la calle, muchos trabajan con el auto. Ni hablar de los taxistas, por ejemplo. Entonces digo, pasemos de nuestra habitual movilidad sustentable a una movilidad sana. Digo, hay una serie de consejos necesarios para mantener los autos limpios durante el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque es un virus que vive durante determinada cantidad de tiempo según la superficie, según los metales, ni hablar de los climatizadores de los autos y demás. Entonces, varios consejos. Estamos en una época, por suerte, que todavía no hace ni tanto frío ni tanto calor. En consecuencia, si tenés que circular con un auto, no uses el aire acondicionado, no uses la ventilación que te provee el auto, no uses ninguno de esos canales, de esos ductos que tienen los autos que juntan algún tipo de suciedad. Por más bueno que sea el filtro, por más que hayas limpiado el filtro la semana pasada, dicho sea de paso, hacelo, limpiá los filtros del aire acondicionado. Es una pavada, en el manual de cualquier auto está cómo tenés que hacerlo, te explica. Sí, tendrás que agacharte, tendrás que buscarlo, tendrás que encontrarlo, pero lo limpias con agua, lo limpias con jabón, lo desinfectás y lo volvés a poner limpio. Aún así, evita usar el aire acondicionado, circula con las ventanillas bajas. ¿Por qué? Para ventilar el ambiente, claramente. Hay un estudio de lo que sería el Centro Nacional para la Bacteriología de los Estados Unidos, que habla de que en un vehículo se juntan unas 625 colonias de bacterias. Sí. 625 colonias de bacterias en un auto. Estimá que eso es, básicamente, dicho en castellano popular, es mucha mugre toda junta. En algunos autos más, me parece. Está bien, yo del mío no hablo, por las dudas. Yo del mío no hablo, porque encima el mío tiene un nombre, vos sabés que yo tengo un auto de marca japonés, digamos, y tiene un nombre muy asociado al virus, pobrecito, no lo quiere nadie ahora. Se llama muy parecido al virus. Bueno, digo, insisto, 600 bacterias en un auto. Las partes más sucias, las partes donde más, de mayor riesgo, no son las alfombras ni la pedalera, no, es el volante. Claro. Es increíble. Es el volante y el tablero. Es donde más toca la gente, el habitante del auto, el conductor, que es quien más tiempo está arriba del auto. Entonces, la limpieza es fundamental en las partes metálicas y en las partes plásticas. ¿Por qué? Porque el virus sobrevive muchas horas en esos materiales, distintas horas según el material, según sea vidrio, según sea plástico, según sea tela, según sea cuero, vive distinta cantidad de tiempo. Lo básico es limpiarlo, ingresar vos al auto con las manos muy limpias, si podés con un barbijo, absolutamente limpio por supuesto, y repasar todo el auto. ¿Limpiarlo con qué? Usa alcohol, usa lavandina o utiliza algún producto que sea bactericida, que sea un desinfectante, pero fíjate que no te dañe la superficie del auto. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, tu auto tiene una pantalla táctil, que es muy común que la tengan ahora, esas pantallas que son similares a las de los celulares o de las computadoras, son sensibles a los alcoholes. Si vos le tirás alcohol común, la podés dañar. Entonces tenés que fijarte qué tipo de alcohol, qué tipo de producto, qué dilución tenés que utilizar para poder limpiar tu auto. Si tenés un auto tapizado en tela oscura, no se te ocurre rociarlo con lavandina, porque te va a quedar estropeado. Si tenés puede un ser auto algo tapizado, creativo. Te va a quedar batik, digamos. Si tenés un auto tapizado en cuero, fíjate qué alcohol, qué lavandina, qué producto, con qué lo podés limpiar, pero manténlo limpio. Limpiá las manijas de las puertas, las aperturas, eso sí, limpialo con alcohol. No le va a afectar a la pintura tricapa, cuatricapa que tienen. Echar alcohol diluido, del que te echas en las manos, tus manos con alcohol en gel. Tené muy en cuenta los controles de la radio o de cualquier dispositivo que tengas ahí. La zona donde abrís y cerrás vidrios, sea levantavidrio manual o sea eléctrico, ya casi todos son eléctricos. Ten en cuenta la zona donde habitualmente pones un vasito o algún elemento para
no sé, dejás caramelos, dejás un paquete de pastillas, estas cosas que es muy común dejar arriba del auto, las llaves, dónde dejar, todo eso tenés que tenerlo muy, muy, muy limpio. Si sos fumador, ojalá no lo seas, el encendedor que se usa para el encender el cigarrillo, eso tiene que estar todo muy limpio, hay toda una zona del auto. Eso no hay que hacer, no hay que fumar. Eso, no, bueno, yo no fumo, vos no. tampoco. Pero todavía algunos autos traen encendedor. Hay gente que fuma. No, Digo, los cargadores. Para algunos autos viejos para cargar el celular, porque. A eso iba. Los puertos USB en los autos más nuevos y la entrada de 12 volts del encendedor, la antigua entrada del encendedor que se usa para conectar cargadores de celulares en muchos casos. Eso tiene que estar todo muy limpio. Ojo, no le tires demasiada agua con la lavandina porque ahí hay algún tipo de corriente eléctrica, vas a generar un cortocircuito, vas a romper un circuito, pero mantenerlo limpio, ten mucho cuidado. El tablero, todo lo que tocas del tablero, hay montones de cosas que uno toca y no se da cuenta. Ya me cansó de limpieza, le digo que está terrible. Bueno, es fatal. Digo, hacete un mapa mental de todas las cosas que tocas arriba del auto y limpialas. Limpialas cuando subís y repasalas cuando bajás. Y lavate las manos cuando entras y lavate las manos cuando salís del auto. Sí, ya sé que es un embole, pero es la manera de cuidarnos. Así como quedarnos en casa es una manera de cuidarnos. Bueno, si tenés que utilizar el auto, limpialo y limpialo muy bien. Y ya no me importa que uses un auto eléctrico. Bueno, ¿qué va a ser? Estamos en otra situación. El coronavirus nos supera en muchas cosas. La verdad, Dale, Guille. Impecable la limpieza. Y creo que hay que seguir todos esos consejos, porque uno a veces no se da cuenta de este tipo de cosas, y sucede también en las casas con el tema picaportes y un montón de cuestiones que están todos los colegas y todos los medios informando al respecto, y nunca está de más. Ahora, hablando justamente de comunicación responsable, nosotros siempre tenemos una columna que es de Fernando Laborda, que justamente nos va a traer seguramente alguna comunicación al respecto. Vamos con eso. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda. Comunicación responsable. En nuestra columna de comunicación responsable de hoy, vamos a referirnos a cuáles son los deberes del periodismo a la hora de informar en estos particulares tiempos de pandemia y de cuarentena. Para eso vamos a valernos de un decálogo para periodistas en tiempos de crisis y del COVID-19 que nos acerca la Asociación de la Prensa Parlamentaria Argentina, después de haber consultado a sus distintos técnicos y especialistas que han decidido colaborar para la elaboración de este decálogo para periodistas y medios de comunicación. El primer punto de este decálogo para periodistas es protegerse uno, porque un periodista enfermo no podrá informar bien y además se convierte en un riesgo en potencia para quienes lo rodean. El segundo punto del decálogo es entrevistar siempre a más de un experto de verdad, porque tener un doctorado o enseñar en una prestigiosa universidad de medicina no convierte a cualquier científico en una autoridad para hablar de emergencias como el COVID-19. Hay que llamar a varios científicos independientemente. Y si todos dicen más o menos lo mismo, entonces realmente valdrá la pena entrevistarlo o poner algo de lo que ellos dicen en su reportaje. Tercer punto, verificar antes de publicar. La desinformación se ha extendido con tanta velocidad como el mismo coronavirus. Por eso es necesario entrenar el olfato periodístico para detectar noticias falsas y no hacerse eco de cualquier rumor. Cuarto, como periodista, uno tiene una responsabilidad. Por eso hay que tomarse el tiempo de desmentir una noticia falsa, compartiéndola incluso con la persona que le envió el enlace y explicarle por qué no es verdadera, invitándola a verificar antes de compartir. En quinto lugar, evitar los titulares amarillistas. Es habitual por estos días ver adjetivos en los titulares que califican al coronavirus como un virus mortal o a la pandemia de catastrófica.
Ante esto, Al Tompkins, del Instituto Poitier, recomienda que cuanto peor es la situación, los periodistas necesitan limitar más los adjetivos. Por ahora, la gente sabe que este es un problema grave. Debemos cumplir dándoles los hechos tal y como son. En sexto lugar, pensar antes en las consecuencias. La desinformación y la xenofobia van a veces de la mano. Al haberse originado en China, el coronavirus ha generado comportamientos xenófobos hacia las personas de apariencia asiática. Por eso se recomienda a los periodistas ser especialmente responsables y cuidadosos al distinguir lo que sabemos que es cierto, lo que creemos que es cierto y las opiniones y especulaciones. En séptimo lugar, el cuidado con las imágenes. No es necesario levantar imágenes de la red de supermercados vacíos y personas usando máscaras como si se tratara del fin del mundo. Debe usarse siempre material propio. No se trata de causar pánico en la sociedad. En octavo lugar, tener en cuenta que las cifras cambian constantemente. Se recomienda por eso recordar que en este tipo de coyunturas la información va cambiando constantemente y puede estar desactualizada al momento de informar. En noveno lugar, consultar a periodistas especializados en ciencia y salud. Debemos fomentar que medios de comunicación contraten a periodistas científicos. Existen y por suerte son muchos. Por último, el tema del teletrabajo. Teletrabajar, nos dice Ernesto Mantikchuk, no significa encerrarse en su casa. No se puede informar de todo lo que está pasando sentado frente a la computadora o dependiendo del celular. Como periodistas tenemos que estar donde está la noticia. Es necesario evitar la alta concentración de personas que se dan en las redacciones y durante los reportajes improvisados que brindan los funcionarios. Es un mensaje también para los políticos y funcionarios que no toman las precauciones del caso cuando visitan un determinado lugar. Es obligación de la gente de prensa disponer una zona, preparar un atril para responder las preguntas y mantener la distancia que corresponda. Los funcionarios deben dar el ejemplo y si no lo hacen, los periodistas deben recordárselo por el bien de todos. Hasta la próxima semana. Gracias Fernando. Justamente, bueno, casi una mini clase de comunicación institucional y de relaciones con el periodismo. Realmente estos datos a tener en cuenta por todos, en verdad, que a veces uno en el fragor del combate se olvida, pero creo que es sumamente necesario. Vamos a ir a una breve ráfaga musical, tiene que ver con, en algún momento de Cosquín, la trova rosarina, gente con mucho talento, Baglietto, Silvina Garré, Abonicio, Fandermole, y un tema bellísimo, que aunque sea, vamos a escuchar un poquito. del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigue. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no
naturaleza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Escuchábamos esta música litoraleña, esta música del litoral con aires de chamamé, oración del remanso. Y justamente hace poco leíamos que en el río Paraná, sobre todo en zonas cerca de Esquina, en Corrientes, aparecían realmente cardúmenes de peces que hacía muchísimo que no se veían, porque claro, hay pescadores que están en cuarentena. Ojalá pueda haber un equilibrio entre las necesidades de los pescadores y las necesidades de la naturaleza. Y en la continuidad, porque estamos muy cortos de tiempo, vamos a hablar un tema que quería traer para salir un poco del coronavirus, pero sí específico con la naturaleza, con Eugenia Fuentes. Eugenia Fuentes es una domadora de caballos, ama los caballos, pero no es convencional. Por un lado nació en General Hacha, igual que mi madre, y tiene 38 años, y se dedica justamente a interactuar, diría, no domar a los animales, a los caballos. Es como hay una corriente de empatía donde los entiende y los caballos la entienden. Una cosa muy curiosa y nos pareció una linda nota para Aquí el Planeta. Eugenia, ¿nos estás escuchando? Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez. Esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Aquí andamos. ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Estás en dónde? ¿En la zona de Exaltación de la Cruz o estás en La Pampa? Sí, yo vivo ahora en Opendorf y bueno, acá en casa haciendo la cuarentena, disfrutando un poco de la familia, de hacer cosas que por lo general uno no tiene tiempo, así que aprovechando el tiempo. Claro. ¿Y los caballos cómo los ves? ¿Por Skype? Los caballos tienen sus vacaciones merecidas. Ahí vamos a dejarlos, no los vamos a molestar. Así como todos los animales están en armonía en este momento, creo que está bueno dejarlos así. Obviamente se extraña, pero es un buen momento para estar adentro y para parar un poco toda esta locura. Mira, cuando se dice doma, a veces uno piensa en algo coercitivo, pero bueno, viste que uno a veces tiene cultura fílmica, ¿no? Ha visto sí. Indios que justamente domaban caballos con el cariño y el amor. Y hay algo de esto, ¿no? Vos has hecho cursos al respecto. Sí, en realidad, o sea, como título superficial te podría decir, o sea, yo soy domadora, domo caballos. La forma no es una forma tradicional, digamos, un método sin violencia, donde una conoce el lenguaje del caballo, entonces sabe cómo pedirle ciertas cosas para que el caballo entienda qué es lo que una quiere, pero digamos que se trabaja no solo desde el amor, porque el amor, o sea, en cualquier actividad que hagamos necesitamos que el amor esté, pero necesitamos obviamente mucho conocimiento del caballo, desde cómo aprende, cuáles son sus verdaderas necesidades, cuál es su lenguaje, tenemos que hablar el mismo lenguaje los dos para poder relacionarnos, si no, si yo pretendo que el caballo solo entienda mi lenguaje, ahí está un poco complicada la cosa. Ahora, si yo, que soy la interesada en enseñarle algo, aprendo su lenguaje, es mucho más fácil relacionarme. ¿Y has fracasado con alguno así muy mal llevado? No, o sea, la verdad que no he tenido... Todos los caballos que... normalmente yo hace 17 años que me dedico a esto. Cuando arrancás, como siempre estás a prueba y como que todavía no creen un poco en esto que hay otra forma, me tocaron caballos muy complicados. Encima joven y mujer, todo en contra, ¿no? Sí, y esta cosa de que para domar hay que ser fuerte, y yo soy muy chiquitita, soy flaquita, o sea, la gente ya cuando me veía no solo ser mujer, sino el hecho de con qué fuerza lo vas a domar, como si no necesitaría fuerza. Y la verdad que todos los caballos he tenido la suerte de poder ayudarlos, pero si no hubiese podido, no hubiese sido un fracaso tampoco, porque
también es parte de esto, a veces podés ayudar, o sea, no solo es, muchas veces te pasa que te llaman y tenés, no sé, el caballo tiene un problema. Vos vas y lo ayudás al caballo, pero si el entorno y la forma de manejo no cambia, para alguna gente no lo ayudaste, en realidad sí lo ayudaste, pero las personas esas, digamos, no estarían teniendo las herramientas para poder ayudar después al caballo. Es un trabajo que tiene que seguir. Hablando de caballos con malas experiencias, o caballos maltratados, o caballos que tienen algún problema específico. Eugenia, yo sé que está César Sánchez por allí, el otro lado en Skype, a la distancia, unas cuadras, que se sale de la vaina por hacerte una pregunta. Pero sin duda. Bien. Hola Eugenia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Me recordás mucho a mi abuelo Juan Cariani, un criollazo que nació a principios del siglo XX y que yo tuve la suerte, siendo muy chiquito, de verlo, como él decía, domar de palabra. Hablaba mucho con los caballos, los acariciaba mucho a los caballos, y me acuerdo de una historia que yo no la viví, me la contaron, yo no había nacido todavía. Había un caballo, se llamaba Abril, que él no se lo quería prestar a su hermano Pedro. Se lo prestó y el caballo no se dejó montar. El caballo se retobó, digamos, como decía mi abuelo. El caballo se enojó y, si bien Pedro se subió al caballo, se tuvo que bajar porque no había manera de dominarlo. Digo, esto que estás contando vos me trae aquella historia que yo la tenía como una historia familiar, como una anécdota de familia, pero veo que había más de cierto que de cuento. Sí, porque vos pensás que los caballos, a los caballos no le podemos mentir. Los caballos nos ven, dicen que caballo puede ver tu alma y puede hacerte una radiografía solo con verte, al ver tu expresión corporal, tu energía, tu tensión, todo lo que nos está pasando en ese momento, el caballo sabe quién sos. Por eso pasa que hay caballos que están muy bien con ciertas personas y que cuando vos querés cambiarle el jinete o lo que sea, el caballo tiene una reacción distinta, porque reacciona acorde a lo que vos le estás manifestando. Si no sé cuál habrá sido el caso de tu abuelo, pero seguramente si el hermano era un poco más intenso o tenía quizás otras intenciones, otra forma de manejarse, el caballo lo percibe y obviamente no lo elige. Bien. ¿Entendés? Pero porque ellos pueden vernos. Muy poco tiempo, lamentablemente se nos ha ido Eugenia. Ahora, ¿has visto que hay imágenes de caballos otra vez libres en algunos lugares? Han aparecido, por ejemplo, en el sur de España, justamente cerca de algunas sierras han aparecido algunos caballos libres, cosa que parece algo extraño, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, ¿no? Al guardarse el humano, la naturaleza está pudiendo expresarse y como normalmente somos, no aportamos mucho a nuestro planeta cuando estamos guardados, los animales me imagino que se sienten más libres y más tranquilos que si estuviésemos nosotros por ahí, ¿no? Exacto. Eugenia, te comprometemos en otro programa a hablar un poco de cómo es la historia y cómo es el procedimiento, porque nos vamos a quedar sin mitad de camino. ¿Te parece bien? No hay problema. Muchas gracias. Bueno, te agradezco un beso mucho. Grande para la todos. Voz de Eugenia Fuentes, domadora natural, justamente un método muy pacífico y donde interactúa con los caballos. Pero tenemos una comunicación, un envasado que César Sánchez ha realizado con Donostia, el País Vasco, con una de las personas con él suele justamente dialogar. Y bueno, me gustaría pasarte la posta, César, hablando justamente casi de atletismo. Ya que exactamente. Guille, yo te propondría, dado el tiempo que nos queda, veo que tenemos 5 minutos de aire como mucho, le pido a Javier, por favor, que ponga el segundo corte de audio, porque el primero es más largo que ese tiempo. Es una entrevista, es una entrevista con Jorge Porras Urribarri, un psicólogo, un atleta, un runner, aficionado psicólogo profesional, que trabaja para la justicia del País Vasco. Jorge ha vivido muchos años entre Argentina y Chile, está casado con una chilena, ha sido compañero de entrenamiento aquí en Buenos Aires, del grupo de entrenamiento en el cual yo participo, y lo que nos cuenta en la segunda parte, en el segundo audio que tenemos preparado, está vinculado al día después de la cuarentena, la hipotética salida de la cuarentena o el aislamiento social preventivo. Vamos. Apunta a vencer los miedos sobre esta situación. Si lo tenés en punta, Javi, ¿lo escuchamos?
Mira, yo creo que lo primero es, como siempre se dice, ¿no? El tema de ir con cabeza. Es decir, si hemos estado parados, no podemos pretender empezar al mismo nivel o con la misma dinámica ni entrenamientos de los que teníamos. Si ojalá todo el mundo que corre tiene algún entrenador, o que es lo que yo recomiendo. Yo nunca he entrenado por mi cuenta, digamos, siempre he tenido alguien que me guía un poquito y que es experto en el tema. Poder empezar paulatinamente, aunque los primeros entrenamientos nos resulten demasiado sencillos o pensemos que hemos perdido mucha forma, probablemente sea así. Así que empezar, yo creo que lo primero, el primer trabajo antes de salir, yo recomendaría a la persona dentro de la casa, durante el encierro, a hacer un pequeño ejercicio. Yo lo voy a plantear a nivel de running, pero puede ser a nivel de vida también. Uh-huh. Que es que muchas personas dicen, ojalá cuando termine este encierro, ¿no?, nos demos cuenta de lo importante que es la sanidad, de lo importante que son determinadas cosas y hagamos cambios para la sociedad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ese postulado, pero lamentablemente creo que es de los que no se va a dar. Pero sí creo que las personas pueden hacer ese ejercicio consigo mismas. Es decir, mira, yo tenía estos objetivos, voy a hablar de running ahora, pensaba correr en este tipo de carreras, o en este ritmo, o esta quería que fuera mi preparación, pero ha habido una situación que me excede absolutamente, que la ha cambiado. Entonces, bueno, pues voy a volver a rearmar esos objetivos, siempre de forma realista. Por eso digo lo del entrenador, porque un entrenador nos puede regular, ¿no? Una entrenadora o un entrenador nos puede decir, mira, no, esto es muy ambicioso, esto no, o vete paso a paso. Y un poquito habría que rearmar eso, ¿no? O sea, volver a pensar cómo quiero yo entrenar para este nuevo objetivo. Y algo que es lo que creo que es importante, ¿qué necesito aprender yo de esto para mejorar yo como runner, como persona, como lo que cada uno quiera, ¿no?, en los entrenamientos que vienen? Y no actuar desde el miedo. Creo que si actuamos desde el miedo, normalmente las personas que actúan desde el miedo se equivocan y se hacen mucho daño o hacen daño a otros. Yo creo que hay que actuar desde la responsabilidad de decir, bueno, me han dicho que puedo salir a correr, me han dicho que seguramente nos van a permitir salir a correr solos, entonces voy a salir solo. Voy a tratar de hacerlo en horarios que sepa que no hay mucha gente, por ejemplo, o que las personas mayores van a comprar a primera hora, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, pues yo voy a ir un poquito antes o voy a ir en la noche, no sé, cada uno ahí ya. Y respetando lo que me han dicho a nivel de salud, pues hacer mi entrenamiento de forma natural y en base, digo, a algo que sea progresivo, de empezar nuevamente, porque además seguramente emocionalmente nos sentiremos muy extraños al principio. Entonces, pues tratar de empezar por cosas que nos plantee, que es una planificación nueva con los nuevos objetivos, digamos. Sería algo que me parecería que sería como útil. Claro que sí. Como útil, dice el Vasco. Me parece que es útil para la vida lo que plantea, ¿no? Sí. Bueno, no nos queda tiempo para más, César. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Seguiremos en cuarentena, casi seguro. Así que agradecemos muchísimo a Javi, el esfuerzo, a Laura, a toda la radio y a la gente que está del otro lado. Que sepa disculpar si hubo algún desajuste, pero fue con la mejor onda. Chao, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,